Hola amados, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Dios ha sido tan bueno con nosotros, nos ha llenado de tantas bendiciones y esta semana nos han llamado a reflexionar, a pensar, a hacer un alto en el camino para pensar de qué manera estamos viviendo el Evangelio y cómo estamos activando los principios que hemos aprendido en el Evangelio. Esta semana hemos sido desafiados bajo el tema Un nuevo tiempo para servir. Y todo tiene su tiempo bajo el sol y todo lo que se quiere tiene su hora, dice Eclesiastés. Tiempo para todo. Tiempo para cosechar, pero también tiempo para sembrar, tiempo para llorar, tiempo para reír. Y el servicio es una de las claves importantes dentro del Evangelio. Hemos sido enseñados esta semana y se nos ha motivado a entender que no se trata de hacer cosas para Dios, sino que se trata de tener una relación con Dios y como consecuencia de esa relación con Dios voy a servir a otros. Servir a Dios es muy distinto a servir con Dios. A veces servimos a Dios sin Dios. ¡Wow! ¿Por qué? Porque es fácil caer en el activismo. A veces estamos tan preocupados de la obra de Dios que nos olvidamos del Dios de la obra. Servimos a otros, pero no tenemos esa relación con Dios y perdemos esa sensibilidad con Dios. Perdemos esa sensibilidad para entender y discernir dónde Dios está trabajando. Algunos pueden servir a Dios para tranquilizar inclusive sus propias conciencias. Algunos pueden servir a Dios simplemente con el objetivo de cumplir un rito religioso y tranquilizar su corazón mismo. O simplemente para poder mostrar a otros que hacen cosas. Cuando vemos la escritura, nos enseña a que no sepa ninguna de nuestras manos lo que está haciendo, no que sepa nuestra izquierda lo que hace nuestra derecha. Es un ejemplo. Hoy día la gente se saca fotos, selfie cuando entrega una ayuda. Personalmente en nuestra congregación cada semana entregamos 120 almuerzos. Y una de las cosas que pidió desde el principio que no le saquen foto a la gente entregándole los alimentos. Porque hay que dignificar. Sí, nos sacamos fotos cocinando, nos sacamos fotos metiendo las manos, preparando todo, pero a las personas que se le entregan no se le debe sacar fotos. Pero esta sociedad de selfies, de redes sociales, de que todos sepan lo que estamos haciendo, pareciera ser que vende mucho cuando le sacas una foto a un necesitado y tú te demuestras como que eres superior y que tú le entregas a otro. Es interesante que el libro de Juan es un evangelio profundamente teológico. Es interesante que el libro de Juan, y yo le invito a que abran sus Biblias, por favor, en Juan, capítulo 13. El contexto es del versículo 1 al verso 38, pero vamos a ver simplemente algunos versículos por honor al tiempo. Pero cuando nos acercamos al libro de Juan, vamos a entender que el hecho más significativo de la teología juanina es cómo él presenta a Cristo. Hemos entendido que el propósito principal de Juan era teológico, pero también cristológico. El foco de atención de Juan está en el mesianismo de Jesús y la condición de su hijo. Es interesante que el carácter mesiánico de Jesús más de una vez fue el tema de discusión entre los judíos, si lo vemos en el capítulo 7, verso 26, verso 27, capítulo 10, verso 24. Además, 3 veces en el Evangelio se registran confesiones del mesianismo de Jesús. Juan capítulo 1, verso 41, capítulo 4, verso 29, capítulo 11, verso 27. Para el autor de Jesús era el cumplimiento de todas las esperanzas mesiánicas del pueblo judío. Eso es lo que plantea Juan. Él plantea que en Jesús se cumplen todas las esperanzas mesiánicas del pueblo judío. Y esto plantea Juan que se hace en total armonía con el Antiguo Testamento. Entonces, cuando vamos al texto bíblico, ahí en Juan capítulo 3, vamos a darnos cuenta que parte el mensaje
con esta acción simbólica de Jesús del lavado de los pies. Ahora, las secuelas que trajo este mensaje, después recuerde que habla de negación de Pedro, también habla de negación de Judas. Y es interesante que en este contexto nos está hablando, cuando empieza a lavar los pies de sus discípulos, nos habla de esa relación, pero también nos habla de esa humildad del siervo del Señor. Ahora, cuando vemos los primeros versículos, se está preparando el camino para la comprensión del verdadero significado del lavamiento de pies. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 1 en adelante. Dice, leo en la Nueva Traducción Viviente. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar ese mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Verso 2. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que lo traicionara a Jesús. Entonces, en medio de ese contexto se ve este lavamiento de los pies. En el contexto de la cena, en el contexto de una traición, en el contexto de cómo el diablo, el mentiroso, iba a tentar a Judas. Verso 3. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Verso 6. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús dijo, si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Verso 9. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor. No solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, refiriéndose a Judas. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. A ver, el significado y el acto de humildad, totalmente inesperado, lo vamos a ver del versículo 12 en adelante. Primero vamos a ver sección inicial, lo que acabamos de leer, donde habla del significado realmente del lavamiento de pies que los discípulos no entendían. Jesús había entendido que había llegado su hora, que había llegado su momento. Y este acto simbólico, tanto en cuanto a la limpieza como a la humildad en el servicio, es un acto profundamente significativo. Entonces, cuando nosotros vemos el contexto de este pasaje, Jesús sabía que lo iban a traicionar. Jesús sabía que no todos los que estaban ahí estaban con él. Es por ello que Jesús le recalca a Pedro que si no lo hacía, si no vive eso, no va a pertenecer a él. Aunque Jesús mismo después anuncia la negación de Pedro. Aunque Pedro había hecho una gran declaración, pero él dice, no, tú me vas a negar. Mire, verso 12, verso 17, dice, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Verso 15. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Verso 16. Les digo la verdad.
Los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlo. El significado del acto de humildad totalmente inesperado es lo que vimos en estos versículos. El quitarse la ropa exterior y envolverse en una toalla alrededor de la cintura es la forma de vestir de un siervo. Y hubiera sido despreciado todo por los judíos, por los griegos, esta actitud de siervo de Jesús. ¿Cómo el Mesías puede hacer algo así? El servicio es eso. El servicio es entender que debemos agacharnos, que debemos remangarnos las mangas, que debemos ponernos la toalla al cinto, a la cintura y lavar los pies. Es lo que se nos pide a nosotros como sociedad, donde pareciera ser que las iglesias hoy día estamos tan preocupados de nuestros edificios, estamos tan preocupados de vestir las mejores ropas, de tener la mejor tecnología, y no digo que sea malo, porque necesitamos buena tecnología, buenos instrumentos, para poder compartir el mensaje con excelencia, para que el mensaje llegue a tantas personas. Pero cuando está basado solamente en lo tecnológico, en cómo nos miran, si está basado simplemente en las luces que tenemos, si está basado simplemente en la armonía musical que podemos lograr, o la armonía de las voces que podemos lograr, o los principios teológicos que podemos manejar, estamos perdidos. Porque el evangelio tiene que ver con humildad, tiene que ver con sencillez, tiene que ver con estar agachados para servir a otros. Tiene que ver con seguir el ejemplo de Jesús. En este acto simbólico no solamente es limpieza, sino también es humildad. Y todos nosotros necesitamos ser limpios, pero también tenemos que actuar con humildad. No hay necesidad de suponer que Jesús comenzó con Simón Pedro un diálogo porque sabía que sus reacciones aquí están plenamente de acuerdo con lo que sabemos que de él por otros relatos del Nuevo Testamento. Pedro era enfático en su pregunta negativa y su impetuoso y extravagante cambio de actitud son actos característicos del mismo Pedro. No me puedes lavar. Y después sí, lávame, pero lávame completo. El verso 10 sugiere que el lavamiento fue más que un ejemplo, fue un medio por el cual los discípulos pudieron participar en la humillación misma de Jesús. La primera aplicación de este acto a la limpieza espiritual ahora se relaciona con un ejemplo de servicio humilde. El acto de la expiación no era algo que necesitara repetirse. El verso 11 muestra que aunque Jesús había incluido a Judas en el lavamiento ceremonial, la traición a Jesús lo dejaría impuro. Cuando leímos versos 12 al 17, Jesús desafía a sus discípulos sobre la base de lo que acaba de hacer. Conocía las limitaciones de su comprensión. Al contestar su propia pregunta, Jesús apeló primero a su propia relación con ellos. Era maestro, un rabí, y era un señor, un Kyrios. Y luego a su ejemplo, cuando dice, vosotros también, lávense los pies unos a otros. La naturaleza autoritativa de este enfoque es indiscutible, pero el mandamiento se hace aún más notable cuando se recuerda que la humildad se despreciaba en el mundo antiguo como una señal de debilidad. El mandamiento de Jesús, por lo tanto, fue revolucionario en la esfera de las relaciones humanas. Por eso, cuando termina el capítulo 13, verso 34, dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Algunos hemos practicado el lavamiento de pies como un acto simplemente ritual. Lo hemos hecho en el mismo templo. Pero lo más probable es que el mandamiento estaba específicamente condicionado por el contexto. Si el lavamiento de los pies no necesita ser repetido, no hay salida para humildad que lo destaca. Jesús creía que los servicios considerados bajos, hechos a otros, era un acto honorable.
Pues es por ello que somos llamados a tener un nuevo tiempo de servir, un nuevo tiempo para servir. El verso 16 habla de la palabra esclavo, que en el griego significa alguien sin derechos en la casa del amo. Y la palabra mensajero es lo que significa en griego apóstol. Es un recordatorio de la obligación que corresponde a aquellos que Jesús había escogido para probar su mensaje. Somos esclavos, somos mensajeros. Somos hombres y mujeres a ser humildes, a entender que todo lo que tenemos es de parte de Dios. Y no tenemos una cuenta corriente simplemente para ahorrar en la vida, sino que la prosperidad bíblica tiene que ver con compartir con los más débiles, compartir con los más necesitados y entregar lo que Dios nos ha dado. Porque en la medida que damos, somos generosos, Dios nos da más. Y en la medida que tenemos más, compartimos más. Y en la medida que nos vaciamos, Dios nos va llenando. La prosperidad bíblica tiene que ver con algo transversal, no solamente económica. Pero cuando tú eres bendecido, prosperado, es para bendecir a otros. Es por ello que la Biblia también dice que debemos honrar a Dios con otros bienes. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista litúrgico, no es el canto, es cómo cantamos, qué profundidad le damos a lo que dicen nuestros labios, cómo discernimos lo que cantamos. Y en el contexto de lo que estamos hablando, no es el servicio en sí mismo, es cómo servimos, de qué manera lo hacemos, cuáles son nuestras motivaciones. Y, hice algunos acrósticos de lo que significa servir. Y servir significa ser o tener. Solidaridad, la S, solidaridad, más allá del templo. Empatía con el prójimo. La R, relación con todos y para todos. Visión clara de dónde estamos. Involucrarse constantemente. Y la R, renovarse continuamente. ¿Y qué quiere decir con esto? Que hay que ser solidarios más allá del templo, más allá de nuestras cuatro paredes. Es verdad, tenemos que primero preocuparnos de nuestra familia, la fe, pero también debemos tener una actitud diaconal hacia la comunidad donde vivimos, ser solidarios, ser empáticos con aquellos que están sufriendo y lo están pasando mal. Debemos aprender como iglesia a relacionarnos con todos y para todos, no solamente con evangélicos. Debemos aprender a relacionarnos con los más débiles, con los despreciados y desechados de esta sociedad. ¿No dice el apóstol Pablo que a ellos Dios los llama? Debemos aprender a tener una visión clara de dónde vivimos. Yo le pregunto, ¿cuánto usted realmente conoce a sus vecinos? ¿Sabe si uno de sus vecinos está sin trabajo? ¿Cuántos de vecinos están enfermos? ¿Cuántos tienen problemas matrimoniales? ¿Cuántos tienen problemas con sus hijos? ¿Usted sabe eso? Tenemos que, como iglesia, tener una visión clara de dónde vivimos y con quién vivimos. Y eso nos va a motivar a involucrarnos constantemente y a renovarnos continuamente. Entonces, cuando entendemos esto, vamos a darnos cuenta que debemos aprender a unirnos a Dios para cumplir sus propósitos en la tierra. Dios ya está trabajando a nuestro alrededor. Él nos pide que abramos los ojos para verlo y que nos unamos a Él para que su voluntad se cumpla en la tierra. Mientras examinamos nuestros corazones, debemos aprender a avanzar con un profundo sentido de propósito, pero también con un sentido de propósito, pero también con un sentido de llamamiento. Entender que Dios nos llama, entender que el Señor nos motiva, que debemos cumplir propósitos. Con Dios todo empieza y termina con una relación. Y Él simplemente quiere trabajar conjuntamente con nosotros. 1 Pedro 2, 9 y 10 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. También escribí que servir es la S, sostener, la E, encontrar, la R, restaurar, la V, valorar, la I, integrar y la R, reconciliar. Porque cuando la iglesia sirve,
ayuda a sostener a los más débiles. Cuando la iglesia sirve, cuando usted sirve, puede sostener a aquellos que necesitan ayuda. ¿Y por qué he puesto a encontrar? Porque cuando la iglesia sirve, empieza a encontrar a muchos que necesitan ayuda. Cuando la iglesia se abre al servicio, se va a dar cuenta que va a encontrarse con muchas necesidades. Y eso nos va a llevar a entender que el servicio también restaura, sana, pero también le da valor a la persona. Y se da cuenta que Dios le habla y Dios toca su corazón. ¿Cuánto has visto la mano de Dios proveyendo un milagro económico para usted? Yo lo he visto muchas veces. ¿Cuántos de ustedes han visto cómo Dios ha movido la creación a favor de usted y ha desatado un milagro a favor nuestro? Y sabe, y eso nos da valor para aprender a vivir en fe. Empezamos a valorar el maravilloso valor que Dios nos da, valga la redundancia. El valor que le tenemos a Dios, que es capaz de mover la creación para bendecirnos, para prosperarnos, para sorprendernos. Entonces, cuando la iglesia sirve, integra a otros. Pero también, cuando la iglesia sirve y es testimonio, es sal y es de luz, reconcilia a otros con Dios, porque empiezan a ver a Dios. No hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Es interesante que en el Evangelio he encontrado mis mejores amigos. Mis mejores amigos yo los he encontrado en el mundo de la fe. Hoy día quizás tengo menos amigos que antes, pero los amigos son buenos. Podemos vivir momentos difíciles con nuestros amigos y a veces pelearnos, o a veces alejarnos, o a veces no estar de acuerdo. O quizás ser traicionados por nuestros amigos. Pero en mi vida ministerial, en mi vida como misionero, luego como pastor, y donde he desarrollado las labores que Dios me ha llamado a hacer, me he dado cuenta que los verdaderos amigos son aquellos que están dispuestos a asociarse con nosotros en las cosas que realmente nos importan. Y los verdaderos amigos están dispuestos a ayudar simplemente porque nos aman, incluso si la tarea no es algo que normalmente hubieran valorado. Juan capítulo 21, versículo 25, tenemos acceso a una conversación entre dos amigos, Jesús y Simón Pedro. La Biblia dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Y bueno, usted sabe cómo sigue el relato. Jesús no le preguntó a Simón Pedro si su corazón ardía por cuidar de su gente. Él no le preguntó a Pedro sus planes después de que Jesús se había ido. Después de establecerse en el corazón de Pedro como Señor, Jesús simplemente le preguntó si lo amaba. Jesús está buscando hombres y mujeres, discípulos del Señor, que digan sí a aquello que es más grande que lo que jamás se hubieran imaginado hacer. Él está buscando amigos como Simón Pedro que lo sigan donde quiera que Él los guíe, incluso si eso significa su muerte. Él está buscando a aquellos que están tan enamorados de Él que en una sola declaración de sus labios respondan voluntariamente y con obediencia a tomar la cruz como Él y vivir una vida entregada y decidida. ¿Qué tal si hoy te tomas un tiempo para escuchar la voz de tu Señor que te dice, ¿me amas? Evalúa, amado, amada, si realmente es tu mayor amor y en respuesta abre tu corazón al servicio para recibir cualquier orden que Él te pueda dar. Si eres fiel para responder con tu vida, encontrarás su fuerza, su santidad, su poder para cumplir cualquier propósito y la realidad de su amor como tu alegría inquebrantable. Eso te llevará a trabajar y a servir con Dios. Porque le aseguro que muchos sirven a Dios, pero no le aman. Por eso no se trata de cantar. No se trata si tú hablas bien, si hablas mal. No se trata si eres un buen cantante o eres un mal cantante. Si eres buen músico o no eres buen músico. Tenemos muchos ejemplos de malos testimonios de pastores, de líderes, músicos, de cantantes, de maestros, de personas que dicen amar a Dios, pero sus acciones no son correctas.
Pero si realmente amáramos a Dios, serviríamos con Él. Y no serviríamos simplemente a Dios. No haríamos cosas para Dios. El Evangelio no tiene que ver con hacer cosas para Dios. El Evangelio tiene que ver con estar con Dios, conectarnos con Dios. Y cuando nos conectamos con Dios, servimos con Él, nos unimos donde Él está trabajando, servimos a Él y cumplimos el propósito por el cual Él nos llamó. También puse que servir significa la S de seriedad, y servir con seriedad, excelencia, responsabilidad, vigor, intencionalidad y renovación. Servir, S, seriedad, E, excelencia, R, responsabilidad, V, vigor, I, intencionalidad y R, renovación. Cuando servimos, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Me acuerdo, cuando era más joven, fui una vez a predicar a un cierto lugar y pasó una persona a cantar y dijo, bueno, hermano, no me sé muy bien la canción que voy a cantar, no canto muy bien, pero como es para Dios, Dios conoce mi corazón y voy a cantarle a mi Señor. Yo era más joven y obviamente me reí porque el hermano cantaba extremadamente mal. De hecho, le pidieron que se alejara del micrófono por lo menos unos 20 años. Cantaba horriblemente mal. Pero él decía, como es para Dios, Dios me perdone que cante mal. En el servicio hay que ser serio. Cuando servimos a otros, debemos hacerlo con seriedad. Y la seriedad con que hacemos las cosas siempre va a traer excelencia. Va a demostrar nuestro nivel de responsabilidad. Pero cuando vemos eso tenemos que ponerle vigor, fuerza, porque cansa. Veo a mis hermanos cocinar domingo a domingo y sé que se agotan, pelando papas, cocinando, se agotan yendo a comprar. Pero oro al Señor para que Dios les dé mayor vigor. Amados, que seamos una iglesia que sirva con excelencia, con seriedad, con responsabilidad, que no pierda el vigor y que lo hagamos intencionalmente. Intencionalmente tiene que ver con sabiduría, con visión. Y cuando sea necesario renovar lo que hay que hacer. No seguir siempre a hacer lo mismo, sino que Dios nos da creatividad para renovarnos. Pero también entiendo que servir, y puse para, la S salvar, la E evangelizar, la R restaurar, la V vivificar, la I integridad y la R reconciliar. Porque cuando la iglesia es sal y luz y sirve a otros, muchos van a ser salvados. Vamos a evangelizar no con lo que decimos, sino con las acciones que tenemos. En medio de todo eso vamos a restaurar vidas. Dios nos va a usar para restaurar vidas, para vivificar a aquellos que están vivos, pero pareciera ser que viven como muertos. Vamos a servir y eso nos va a hacer ser más íntegros, porque vamos a ser más visibles a otros. Cuando la iglesia sale de las cuatro paredes, es más visible hacia otros. Y eso nos llama a ser íntegros. Y también cuando sirve la iglesia, reconcilia a otros con el Señor. Acercamos a otros al Señor. Entonces, cuando la iglesia sirve, tiene que ver cuando realmente conocemos a Dios. Conocer a Dios es experimentar a Dios. Al igual que experimentamos diferentes aspectos los unos de los otros a medida que crecemos, experimentamos las maravillas de Dios cuando buscamos simplemente conocerlo. Dios nos está llamando a una vida de buscarlo con todo lo que somos. Él nos llama a valorar la relación con Él por encima de todo lo demás. El mayor privilegio en la vida es conocer a Dios, el Dios que te formó, que provee para ti, que envió a su Hijo a morir por ti, anhela tener una relación real contigo. Él desea que lo conozcas y a través del poderoso sacrificio de Jesús realmente podemos conocernos como cualquier otra persona. Y cuando conocemos a Dios, queremos que otros conozcan a Jesús y servimos con Dios al más débil, al más necesitado, al que está sufriendo, y llevamos el mensaje de la cruz. ¿Saben? Cuando nosotros respondemos a nuestro conocimiento de Dios,
somos llamados a compartir estas maravillas de nuestra relación con Él. Somos llamados a compartir estas maravillas de esta naturaleza maravillosa del Señor y esta naturaleza invisible con un mundo que necesita desesperadamente del Señor. Tus vecinos, tus amigos, tu compañero de trabajo, esta sociedad, nuestro país, nuestra ciudad, necesita desesperadamente conocer a Dios. Dios nos ha elegido a nosotros para usarnos, para Él revelarse a esta sociedad. Él nos llenó con el Espíritu y nos dio poder para proclamar las buenas nuevas de la salvación y la relación restaurada con nuestro Creador. Amados, una de las maneras más impactantes en las que podemos compartir el corazón de Dios con los demás es viviendo compasivamente. Mostrar compasión, amados, es salir de ti mismo y amar a otros momentos de debilidad. Vivir compasivamente es posicionar tu corazón para dar continuamente gracia y amor a quienes lo necesitan. La iglesia necesita ser más compasiva. Y cuando somos más compasivos, servimos de mejor manera y con mayor pasión. Muy pocas cosas mueven mi corazón hacia Dios más que la compasión, amados. Creo que en algunos momentos soy un tanto duro. A veces soy medio duro de cabeza. Pero los que conocen mi corazón saben que tengo un corazón compasivo. Y saben, una de las cosas que debe movernos a nosotros como iglesia es tener mayor compasión. A veces siento compasión, pero no actúo. Por eso un autor decía que se crea dos veces. Se crea en la mente, pero también se crea en la acción, en lo que hacemos. Y a veces nuestra mente nos habla de ser compasivos, pero en la acción no llevamos a la práctica lo que el Espíritu Santo nos habla. ¿Saben? No hay nada más maravilloso, y he pensado en esto. Pensaba que cuando alguien me ama y ve mis imperfecciones y elige amarme, en lugar de despreciarme, mi afecto por esa persona y por Dios se despiertan automáticamente. Cuando he visto que personas me aman y aman a mis hijos y me aman a pesar de mis imperfecciones y deciden amarme en vez de despreciarme, mi afecto por esas personas va a ser mucho más profundo. Y honro a aquellas personas que he visto cómo Dios las ha movido y les ha hablado para sostenerme en estos tiempos. Dios es tan misericordioso que nos ama a pesar de nosotros y nos usa a pesar de nosotros y nos prospera a pesar de nosotros y nos bendice a pesar de nosotros. Dios ha sido compasivo con nosotros. Dios ha sido compasivo por mí. ¿Cómo no ser compasivo con otros? Amados, estamos demasiado atrapados en nuestros planes, en nuestros placeres. Estamos tan atrapados en nuestras ocupaciones, con nuestras necesidades y con nuestra propia imagen como para ver el sufrimiento y compartir el corazón de Dios. Estamos tan preocupados de nuestros dolores y nuestros problemas que nos hemos olvidado de ver el dolor en otros y ver los problemas de otros y tener compasión por otros. Iglesia, somos llamados a servir con Dios. Y Dios es un Dios compasivo. Envió a su único Hijo, Jesús, para que muriese en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí. Y fue por amor. Amados, Dios nos está llamando a vivir una vida con humildad y con sacrificio. Filipenses capítulo 2, verso 4 dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Filipenses 2:4.
Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El mundo necesita desesperadamente compasión. Las personas necesitan misericordia y gracia cuando fallan, cuando muestran debilidad o experimentan tiempos difíciles, cuando experimentan necesidad, cuando experimentan la fractura de sus vidas económicas, familiares, necesitan compasión. La intención de Dios es usarte a ti y a mí para que podamos mostrar misericordia y gracia como un reflejo de su amor incondicional. Nos está llamando a hacer luz en la oscuridad para que el mundo vea en nosotros el corazón compasivo, que prospera, que es misericordioso de nuestro Padre Celestial. Por esta razón, Pablo escribe en Efesios 4:32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amados, yo te invito en el nombre de Jesús a que podamos reflexionar en esto, a que sirvamos con Dios. Jesús fue tan compasivo que Él fue a la cruz. Y Dios mismo fue tan tierno. Dios fue tan tierno que envió a su único hijo en la cruz para que su gracia y amor nos sostengan. Amados, yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que en el contexto de lo que hablábamos del lamento de los pies de Jesús, como le hablaba a los pies de los discípulos, a que nosotros como iglesia entendamos que el lamento de pies guarda relación con la purificación, pero también tiene que ver con un acto de humildad. Amados, ¿qué tal si lavamos los pies de nuestra sociedad? ¿Qué tal si aprendemos a lavar los pies de aquellos que tienen los pies sucios? Y esto lo digo simbólicamente, sucios por distintas acciones. La iglesia debe agacharse, debe remangarse las mangas. Remangarse las mangas. La iglesia debe remangarse las mangas. Tomar la toalla. Ponerse al cinto, la cintura. Y lavar los pies. La iglesia debe aprender a agacharse. Tenemos que perder nuestra perspectiva de ser mejores que otros. Porque a veces nos creemos mejor que otros. Y debemos agacharnos, un acto de humildad para servir. Este es un nuevo tiempo para servir. ¿De qué manera servirás al Señor? Que Dios nos bendiga. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu amor y tu misericordia. Enséñanos a vivir el Evangelio, a entender y discernir donde tú estás trabajando para unirnos a tu servicio, porque queremos aprender a servir contigo. Bendice nuestra sociedad y ayúdanos para ser una iglesia que pueda ser de gran influencia en nuestra sociedad, no por lo que predicamos, sino por nuestras acciones. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo, paz de Dios para cada uno de ustedes. Bendiciones.